Oiga, nunca nos desbloqueó nuestro programa. En la clase pasada veíamos lo referente a la configuración de la transmisión de nuestro módulo Word. Ya vimos todas las características, entendimos cómo estaba configurado el transmisor, cómo trabajaban los registros, qué papel desempeñaba cada uno de los protagonistas en la comunicación. Y al final establecimos la serie de pasos a seguir para llevar a cabo la configuración de estas características. Ahora vamos a ver el módulo de recepción. En nuestro manual de referencia podemos observar este diagrama bloques del receptor, donde observamos que también existe el bus de datos. Y para accesar a él, ahora la información viene desde el pin externo. En este caso, pues el pin U1RX o U2RX de nuestro micro. Este va a pasar por un disparador de Schmidt. Entra de forma serial. Sabemos que vamos a ir recibiendo bit por bit. Y estos bits van a entrar a un registro que se llama ¿cómo? ¿Cuál creen que sea la función de este registro? Convertirlo de serie para red. Así es, va a ir capturando ahora cada bit de uno por uno, va llevando a cabo el desplazamiento de los bits a través de su conjunto de registro. Y ya que haya desplazado todos los bits y haya recibido todos, pues ya los tiene conformados de forma paralela y los puede pasar, los puede cargar del registro de corrimiento al buffer, ¿de acuerdo? Y este buffer también es buffer FIFO, como en el transmisión. Tiene un tamaño de máximo 9 bits, 8 o 9 bits, dependiendo de cómo se haya configurado la transmisión, si estamos recibiendo 8 o 9 bits de datos. De esta FIFO, recuerden que nosotros solamente podemos tener acceso a la localidad disponible, a la localidad libre, y esa está dada por ¿quién? Por el Al RXREC. Así es, ese registro de recepción de la FIFO es el único que tenemos disponible en la memoria. No tenemos disponible el de corrimiento ni tampoco las demás localidades de la FIFO. El único donde yo puedo accesar y leer qué se recibió es en el UXRXREC, ¿de acuerdo? Al igual que en la transmisión, recuerden, ahí yo almacenaba lo que quería transmitir y se pasaba al registro de corrimiento y de ahí se iba desplazando bit por bit. Acá es lo opuesto, se reciben los bits, se cargan a la FIFO y ya que están cargados, pues yo lo puedo leer, ¿de acuerdo? Máximo puedo yo tener 4 caracteres almacenados en la FIFO para poderlos leer, ¿de acuerdo? Y cargarlos. Una vez leyendo el registro UXREC, pues puedo pasarlos al bus de datos, ¿verdad? De 16 bits. Y si se dan cuenta, pues también se pueden configurar las características de la transmisión a través del registro UXMode y UXSTA. Tenemos banderas también de recepción. Recuerden que en la transmisión había una bandera T y F, TX y F, y aquí hay una bandera... Ah, sí, claro, sí. La 1 TXF o U2 TX y F, así mismo aquí va a estar la RX y F para la UART correspondiente, que nos va a indicar cuando terminó la recepción acorde a como yo lo configure. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. La parte más importante nosotros sabemos que en este caso es el registro de corrimiento. Y ya quedamos de acuerdo que no está accesible a la RAM. El dato que llegue va a estar disponible en este pin, bit por bit,
va a estar enviado directamente a una frecuencia de 16 veces el baudaje, pero el registro UXRS trabaja al baudaje establecido, ¿sí? Aquí está haciendo referencia, ¿sí? Este bloque de recuperación este bloque trabaja a una frecuencia de 16 veces, ¿de acuerdo? Y ya que se está trabajando esa frecuencia, en realidad el registro de corrimiento va corriendo bit por bit a la frecuencia establecida por el baudaje, ¿sí? Ok, al finalizar los 8 o 9 bits que ya estén disponibles en este registro de corrimiento, lo vamos a saber porque es cuando llega el bit de parada, y una vez que se tiene el bit de parada quiere decir que ese registro de corrimiento ya tiene los 8 o 9 bits listos, y entonces los va a poder transferir al FIF, al buffer FIF, específicamente a la localidad que esté vacía. En este caso, este buffer de recepción, yo tengo su localidad libre, y cada FIFO, cada WARC, perdón, tiene un buffer, así como para transmisión, de 4 localidades de 9 bits. Para la recepción también tiene cada WARC un módulo de recepción. Existe el registro RxRec, que ya vimos que nos iba a dar el último dato que haya sido tomado por el registro de corrimiento. También es posible recibir y transferir 4 palabras al buffer y tener una quinta palabra en el registro de corrimiento antes de que se desborde, ¿de acuerdo? Puede ser que yo tenga mi buffer lleno y que tenga un nuevo dato, un quinto dato en el registro de corrimiento, y hasta entonces se considerará que está llena, ¿de acuerdo? Porque ya no hay localidad libre en la FIFO y tengo un dato ahí. Entonces yo, depende de cómo configure mis interrupciones, puedo controlar esto, ¿sí? Ahora, en el caso del error del receptor, sabemos que cuando el buffer se llena, pues yo no puedo almacenar ni recibir más datos hasta que yo no lea datos del buffer y transfiera del buffer, en específico de la RxRec, ese registro al bus de datos. Si yo no tengo localidades disponibles porque no he leído ese registro, pues entonces no puedo adquirir nuevos datos, y esto lo puedo corroborar con el bit de desborde OERR, y esta es una bandera que me va a indicar si está o no está llena, si es posible o no transferir datos a la FIF, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ya llenamos y quiero recibir más datos, si yo ya leí datos de la buffer, yo debo de borrar este bit, ¿de acuerdo? Para poder ser capaz de recibir más datos. Pero esto lo debo borrar manualmente. Esto lo puedo hacer después de haber leído 5 caracteres, pues si se borra el bit antes de leer los 5 caracteres, estos se van a perder. Entonces, tengo mis caracteres, los leo y después de leerlos, pues borro el bit. No borrar el bit y después leer, porque cuando yo quiera leer, ya no hay nada. En caso de que se detecte un bit de parada como 0 lógico en lugar de que se detecte como un 1, entonces se activa el bit de error de trama. Y quiere decir que hubo un error en estos conjuntos de bits. Si se encuentra también un error de paridad, si se dan cuenta, son los montones de banderas que hay, ¿no?
son las banderas de error de stop, de error de paridad. Cada una pues alerta activando su respectivo bit de error, ¿sí? Estos dos bits de error deben de ser checados antes de leer la palabra correspondiente, ¿de acuerdo? Para que yo tenga la certeza de que no ha habido un error en la transmisión, ¿sí? Igual se puede hacer sin testearlos, y si no hay errores de comunicación no hay problema, pero si se llega a presentar algún error y yo no testeo esto, pues voy a recibir o a interpretar datos incorrectos sin saberlo, ¿sí? Entonces es mejor checarlo. Pero para primeras pruebas de comunicación podemos omitir esta parte y hacer una transmisión y recepción sin configurarlos. Y ya que ustedes tienen todo configurado, bueno, después cerciórense de hacer la lectura del dato siempre y cuando estos bits estén desactivados, ¿sí? Porque si están activados quiere decir que hubo un error en bit de parada, en la trama, o en bit de paridad. ¿En qué afecta el error del bit de parada? Pues si leíste mal el bit de parada, pues posiblemente no es que hayas leído mal ese, sino que el error viene desde atrás, ¿sí? Ese debe ser 1 siempre. Entonces, si en algún momento no lees un 1, puede ser que están traslapados los bits, ¿me explico? Y entonces, si ese se traslapó y no lo identificaste bien, pues con mayor razón los bits anteriores, ¿me explico? Ok, también, así como en la transmisión, si yo estaba transmitiendo bits y mandaba a deshabilitar la bandera, pues todo se bloqueaba, ¿verdad? Y todo se perdía, se abortaba la transmisión. Aquí existe una bandera de interrupción de recepción de la UART y esta se ubica en su registro de estado correspondiente. Esta bandera de interrupción me indica que ha terminado la recepción de datos acorde a la previa configuración. Es decir, dependiendo de cómo yo haya seleccionado mi registro URX y CEL. ¿Se acuerdan en la transmisión? Yo aquí seleccionaba con UTX y CEL, era el bit UTX y CEL. Con ese bit yo decía que me activara la interrupción cada vez que cargara un carácter o hasta que el buffer estuviese vacío después de la transferencia. ¿Se acuerdan? Hasta que hubiera transferido los 4. Y eso lo veíamos pues estando el buffer vacío. ¿Sí? Eso es lo que configuraba el UTX y CEL. Pero ahora para la recepción van a determinar cuáles son los casos, y aquí tenemos más opciones para la recepción. El primer caso es si yo en este bit, pero no es un bit, en realidad son 2 bits, porque son 4 opciones las que se tienen. Si en este conjunto de bits yo almaceno un 0 o un 1, la interrupción de recepción se va a generar cada vez que se transfiere una palabra del registro de corrimiento al buffer, ¿sí? Transfiere una palabra y a cada ratito transfiere una, pues me va a estar interrumpiendo e interrumpiendo cada vez. Eso también está habilitado en la transmisión. Es independiente como lo hayas configurado en transmisión o en recepción, ¿sí? Si yo cada vez que cargo estoy leyendo, puede ser que existan ahí palabras en el buffer, ¿no? Sin embargo, si yo selecciono el registro, ese subregistro, ese conjunto de bits, y almaceno un número 2, un 1-0, la interrupción de recepción se va a generar cada vez que se transfiere del de corrimiento al buffer
con la posibilidad de que exista 3 o 4 caracteres en el buffer, ¿sí? Y si almaceno un 1 se genera cada vez que la palabra se transfiere, pero pudiendo haber 4 caracteres en el buffer, es decir, a punto de llenarse. ¿Qué nos conviene más? Almacenar 3, ¿no? Ahorita para checarlo. El primero, ¿no? El 1. Sí, porque ahorita su programa principal no tiene el gran trabajo, prácticamente va a estar dedicado nada más a la pura comunicación. Entonces no hay ningún problema que a cada rato estén ustedes transfiriendo los datos. O sea, no es necesario, cuando el trabajo del micro es muy vasto y tiene que estar haciendo muchas cosas a la vez, entonces no podemos dedicar tanto tiempo a la transmisión y dejamos acumular cierta cantidad de caracteres en el buffer, ¿sí? Carga 1, carga 2, carga 3 o 4 y entonces que me active la alarma. Llámese alarma a la bandera. ¿Me explico? Me levanta la bandera. Esa es con la C, ¿no? La última, la C, así es. Entonces quiere decir que ya me acumuló 4 palabras y hasta entonces la bandera se activa. Entonces cuando yo vaya a leer, no voy a leer 8 bits nada más, voy a leer 32 porque son las 4 localidades las que vamos a ir a tomar y a transferir al buffer. ¿Me explico? Pero de por sí había un caso en el que nada más se checaba cuando se llena. Si no, se borra la información. Es no este. No puedo estar leyendo todo el tiempo. Así es, a punto de llenarse. Este es, pero la opción C es cuando tenemos el mayor margen de tiempo para las interrupciones, lo más distanciadas que pueden encontrarse las interrupciones, ¿sí? Ahorita para una primera configuración pudieran seleccionar el 00 o 01, ¿no? Si ponemos 00, ¿qué significa? Va a haber una palabra en el buffer, que es la que acabamos de transferir. ¿Me explico? Si yo pongo 01, pues puede ser que haya una o dos en el buffer. 0 para una y 1 para 2. Y ya en el 3 es para 3 o 4. Así es, ¿me explico? Bueno, puede ser una o dos, de hecho. Una o dos. Entonces podemos leer 16 bits, ¿me explico? En el caso de que estemos transmitiendo bits de 8 bits, entonces leo 2 localidades de 8 bits, puedo transferir esos 16 bits al bus. ¿Me explico? Ok, entonces es posible intercambiar entre los diversos modos durante la operación, es decir, yo este conjunto de bits los puedo reconfigurar a lo largo de mi programa y cambiar la forma en la cual está recibiendo, la forma en la cual me está dando las interrupciones, espaciarlas o acortarlas. ¿Se modificarían igual en una interrupción? Si quieres lo puedes modificar en la interrupción, pero la interrupción siempre vas a llegar a la misma interrupción. Sería más bien en el programa donde necesites que las interrupciones sean más cortas, pues dentro del programa principal ahí modificas estos bits, el URX y Z, ¿sí? O si quieres elongarlas, pero en el programa principal. Ok, por otra parte, estos dos bits son dos banderas, URX DA y el IF, me van a indicar el estado del registro del buffer. Y el bit RIDLE me muestra el estado del registro de corrimiento. Este último, como me muestra el estado del registro de corrimiento, es de solo lectura.
Y si se dan cuenta, R es de registro idle, Reposo. es cuando está en modo de reposo. Es decir, este bit únicamente se va a activar cuando el receptor está en reposo. ¿Y bajo qué condiciones el receptor va a estar en reposo? Cuando se manda. Cuando lo configuremos. Cuando el registro de corrimiento esté vacío. Porque si el registro de corrimiento está vacío, significa que ya no están llegando bits desde el pin, ¿cierto? Si ya no están llegando bits externos desde el pin al registro de corrimiento, no perdamos de vista que este es el que cacha estos bits. Y si este registro está vacío, pues quiere decir que ya entró a modo de reposo, ¿cierto? Y entonces, automáticamente este bit se va a activar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo monitoreo este bit RIDLE y está activado, es un indicativo de que el registro de corrimiento está vacío o, a su vez, de que el receptor está en reposo. Y pues difícilmente ustedes van a configurar una comunicación sin interrupciones. Es más recomendable hacerlo. Si en su momento ustedes quisieran tener el control y hacer el chequeo de los bits mediante poleo, entonces deben de hacerlo manualmente ustedes. Pero es recomendable que mejor configuren las interrupciones, las habiliten, para podernos dedicar a otra cosa en el progreso del programa. Este bit de solo lectura nos indica si el buffer tiene datos o si el buffer está vacío. ¿Sí? A veces sí conviene checar estar con poleo. Difícilmente, difícilmente. Bueno, entonces vamos a resumir los pasos para la recepción, cómo podemos configurarla. En primera instancia, lo que se debe hacer es configurar el registro UXBRG para establecer el baudaje. Si nuestro micro va a transmitir y a recibir, pues el baudaje se va a configurar para ambos. Entonces, si yo ya lo configuré en una función para transmisión que configura la transmisión, entonces en una función que configura la recepción, pues ya no. O bien puedo hacer una sola función para transmisión y recepción. ¿Me explico? Una sola función que configure transmisión y recepción. Entonces este paso ya está repetido. Si ya la configuré en la transmisión, pues ya no la configuro. ¿Me explico? Asimismo, pues también es necesario establecer cuántos bits de datos se van a usar, cuántos bits de parada, qué tipo de paridad. Y repito, ya estaba en la transmisión. Entonces estos pasos se pueden ahorrar. O bien si configuran primero la recepción, pues a la hora de hacer la transmisión, la configuración, pues ya se los ahorran. Pero como se supone que ustedes el fin de semana configuraron su transmisión, pues ya estos ya lo tienen. También lo que sí deben hacer es activar las interrupciones. Y esto pues saben que habilitando el respectivo bit o activando el respectivo bit de habilitación de recepción en el registro correspondiente. También, si yo ya habilité la interrupción, pues tengo que establecerle prioridad. Y una vez que establezco prioridad, ¿qué hago? Pues borro la bandera, ¿verdad? Son esos tres pasos que ya saben ustedes que van ligados con la interrupción. La habilito, le doy prioridad y borro la bandera, así es. También, sin perder de vista, que con
con este conjunto de bits, yo debo de seleccionar bajo qué modo quiero que me active la interrupción. Cuando hay nada más una o dos palabras en el buffer, o cuando hay 3 o 4, o cuando el buffer está a punto de llenarse. ¿De acuerdo? Almacenando un 00, 01, o 10 o 11. ¿Sí? También, si ya tenemos configurado todo eso, bueno, pues podemos habilitar el módulo, que esto también pudo ya haberse habilitado en la transmisión. Cuando yo habilito el módulo, si se dan cuenta, es el bit UART Enable. UART Enable. No tiene nada que ver con transmisión y recepción. Yo al habilitar este bit, habilito todo el módulo. ¿Me explico? Si ya configuré transmisión y recepción, está listo para transmitir o recibir. O los dos. ¿Me explico? Ya el módulo está listo. Ahora, si yo quiero... Ese es el que se habilita después de activar ya ve que había dos bits para la habilitación de la transmisión. No, es que uno habilita transmisión y otro el módulo. Ajá, por eso el del módulo es el que también afecta al R. Así es, el del módulo, sí, el del módulo. El que se activaba hasta el final. Así es. ¿Puedo yo activar el módulo y habilitar transmisión nada más? ¿Sí? Habilitar el módulo, activar el módulo y habilitar recepción. O activar el módulo y habilitar los dos. ¿Me explico? Sí. Pero este bit del punto 4 es el que habilita el módulo. Hay otro bit que activa la transmisión y otro de la recepción. ¿Ibas a comentar algo? El de baudaje, una vez por lo menos configurando ese registro, ya te funciona tanto, pues, si uno habilita transmisión y recepción, es el mismo baudaje. El mismo baudaje. Sí, porque recuerda que transmisión y recepción debe de ser Igual, sí. el mismo, transmisor y receptor. Entonces, si tu microcontrolador va a transmitir y recibir intercomunicándose con otro dispositivo, pues yo le transmito a un baudaje a ese dispositivo, él me debe de escuchar al mismo baudaje y me debe responder al mismo. ¿Sí? Si transmito a 4800, el dispositivo va a recibir a 4800. Me transmite a 4800 y yo recibo a 4800. Todo está al mismo baudaje. Y entonces ese registro BRG va a configurar transmisión y recepción, el baudaje para transmisión y recepción de mi mic. Sí. Por eso lo que decía, si yo ya lo configuré en la transmisión, ya no es necesario que le vuelva a almacenar otra vez el mismo número. ¿Sí, Samudio? Usted siempre menciona 4800, eso ya es una tasa... No, la más común es 9600. 9600. La 9600 es la más común. Ok, entonces, bueno, ya dijimos que las interrupciones se van a presentar dependiendo de cómo yo lo haya configurado en este conjunto de bits. ¿De acuerdo? Y sin perder de vista que tuve que haber habilitado la interrupción, de lo contrario yo lo debo monitorear, ¿de acuerdo? Y la bandera de interrupción de la recepción se va a presentar acorde a como yo haya configurado aquí, ¿verdad? Con este yo configuré si es cuando haya una o dos palabras en el buffer, o cuando haya 3 o 4, o cuando esté a punto de llenarse. Pero se va a presentar la interrupción, se va a activar. Y una vez que se active, recuerden, la tengo que borrar manualmente en su respectiva ISR. ¿Sí? En la función que atiende a esa interrupción de recepción, hay que distinguirlo aquí. Cuando termine de transmitir, bueno, no cuando termine de transmitir, en la transmisión, recuerden, yo pude haber configurado que me mande interrupción cada vez que envíe un carácter, cada vez que cargue un carácter. Entonces ahí, si yo lo configuré de esa forma, cada vez que cargue un carácter, se activa la interrupción y se va a la ISR de la transmisión.
¿Me explico? Si yo en la recepción configuré que hasta que estén los 4 caracteres en el buffer a punto de llenarse, me active la bandera, pues hasta entonces se va a activar la interrupción. ¿Me explico? Hasta entonces se activará. Y entonces una vez que se active, va a la ISR de recepción del UART correspondiente, porque puede haber una ISR de recepción de la UART 1 y una ISR de recepción del UART 2, porque podemos estar trabajando con los dos a la vez. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si se dieron cuenta, si ya prácticamente tienen la configuración de su transmisión, la recepción es casi lo mismo. El único detalle nada más es ustedes establecer, este bit no existe, así es, y establecer bajo qué consideraciones, bajo qué condiciones quieren que se habilite la interrupción. ¿El Warten hasta cuándo se... Bueno, hasta cuándo se habilita? Al principio, ¿El WART qué? El Warten, ¿hasta cuándo se activa el módulo? ¿Hasta el último? Lo puedes habilitar desde el principio. Prácticamente lo puedes hacer en este orden. O hasta el final. No importa. Bueno, de preferencia hasta el final que esté configurado, y ya que lo hayas configurado lo habilitas, ¿no? Ahora, aquí faltó de hecho habilitar la recepción, ¿de acuerdo? Bueno, lo que seguiría sería pues ya mi función de configuración ya hizo lo correspondiente, entonces yo me tengo que encargar cada vez que se presente la interrupción de hacer qué cosa. Apagar la bandera. Ahí se... Y verificar el registro de... Vamos, ya se presentó, yo en la URX y cell seleccioné 00. Entonces cuando mi bandera U1 RX y F se active, me va a ir ¿a dónde? A la ISR de la UART 1 de recepción. Ajá. ¿Qué tengo que hacer en esa ISR? apagar la bandera, borra la bandera y puede leer los datos. Tengo que leer los datos. Leer los datos para realizar. ¿Dónde están los datos? En el Está en la- RXREC. En el RXREC. RXREC. Así es, en el U1 RXREC o U2 RXREC, ¿de acuerdo? Sí. Dependiendo de cuál UART estemos utilizando. Así es. El bit de estado se va a activar conforme haya un dato disponible en el buffer. Y si ponemos atención, vean, aquí tenemos nuestro diagrama. En este caso es el módulo de recepción. Estamos checando el pin UXRX, ya sea el U1RX o U2RX. Y estos conjuntos de bits, ¿a dónde llegan? A la recepción. Primero llega luego llega el bit 0, luego el bit 1, luego el bit 2, luego el bit 3, y así hasta que llegue el bit 7, en el caso de que hayamos configurado a 8 bits. Y por último el bit de stop. ¿Estos dónde están? ¿Dónde se encuentran estos bits? Esos están en el RSR. Exacto. RS. En el registro de corrimiento, de recepción, ¿verdad? En el registro de corrimiento de recepción, perfecto. Y una vez que termina, ¿qué va a pasar? Se mandan en paralelo. Se activa la bandera de recepción siempre y cuando yo haya seleccionado. Cada palabra. Interrupción cada palabra. Así es. ¿Cierto? Sí. Entonces se activa. ¿Y dónde tengo este carácter?
en la UXRX. Así es, ¿de acuerdo? Ya está ese registro ahí, ese dato ahí. Ahí se puede leer. Pero como no era un único dato, siguió recibiendo más datos. Entonces aquí empezó a recibir una segunda trama de datos. Con su bit de inicio, bit 0, bit hasta el bit de parada, ¿de acuerdo? Y una vez que termine con su bit de parada, pues me vuelve a activar la interrupción. Aquí se supone, como mandó la interrupción, yo tuve que haber leído ese carácter en el registro RxRec, ¿cierto? Sí. Acá me vuelve a mandar la interrupción porque está recibiendo un nuevo carácter. Este segundo carácter va a estar en la RxRec. Yo lo tengo que leer. Y como a partir de ahí ya no se reciben datos, ¿cómo está el registro de corrimiento? Vacío. Vacío, porque ya no recibe nada. Y al estar vacío, ¿qué pasa? El bit Se activa. Se activa. La bandera de- se activa la bandera de reposo. De estado, bueno, ajá, De reposo en la recepción. Sí. ¿Quién es el que está en reposo? En realidad, el registro de corrimiento. sí. Al detectar que está vacío el registro de corrimiento, Se activa. se activa esta bandera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está ahí, sí. Entonces aquí la interrupción es cada vez que se carga un dato al buffer Como la nuestra. y la bandera indica que el registro... Esas interrupciones, bueno, esas son las que se tienen que ir a atender. Así es, sí, así es. Cada vez que se presenta esta bandera, esta interrupción, si fue habilitada como interrupción, porque aquí se levantó la bandera, pero puede ser que yo no haya habilitado el bit RXIE, Ajá, se tiene que y entonces estar- nada más va a ser bandera, ¿cierto? Pero si el RXIE está habilitado, entonces está habilitada esta bandera como interrupción. Y entonces en este momento, cuando se presentó esta bandera de interrupción, ¿a dónde fue? La atención a la interrupción. A la ISR correspondiente. Pero ahí solo tiene dos condiciones, URX y 0. No, aquí te está diciendo igual a 0x, quiere decir 00 o 01. Si checamos, Bueno, una sola, ¿no? Es que es la misma. es la misma, así es la misma. Pero había tres. Bueno, 0001 es la misma. Es la misma, así es. Y Por eso 00 o 01 es la misma. Es que te está dando. Y aparte había otra de 1-0 y otra de 1-1. Ujú. Pero Es que son 4 números para 3 códigos, entonces se juntaron dos. Así es, así es. Sí, 0001. Pero ahí te está dando el ejemplo nada más de la primera, cuando es palabra por palabra. Así es, por eso aquí por eso te dice 0x, o sea, es decir, eso va a ser si le hubieras puesto 00 o 01. Sí. ¿Me explico? No importa. No. Y yo tengo una duda. Sí. En dado caso que fuera cuando hasta que se llene el buffer, Ujú. ya si que no se activa la interrupción, ¿no? Y ya leo todos mis. ¿Cuántos puedes leer? Uno ¿4? nada más. ¿Los 4 caracteres? No, nada más puedo leer uno. Ujú. Donde la dirección de registro de UXREC, algo así, ¿no? Ujú. Esa puedo leer. Pero cada vez que leo se va borrando ya ese dato, o porque si no va a quedar llena La pila. la pila, ¿no? ¿Cómo? Se refiere a Que si- que si que hay si que estar lee y se leyendo borra. cada vez que. Bueno, ajá. A lo que tú leas, Se borra. se borra. Se transfiere del registro RxRec al bus de datos. Ah, ok. leerlo, Sí, porque digo, si se llenó, entonces tendría ya después que borrar para que volviera a. No, tú no borras, tú nada más lees. Al leer se transfiere, Ah, se transfiere. se transfiere. No es una copia, no, se transfiere el dato. Se quita de ahí y se va al bus. Entonces esa localidad quedaba libre. Ah, ok. ¿Me explico? ¿qué Es que también hay para el cuando- libro? Bueno, André. Cuando el buffer tiene tiene algo vacío, bueno, tiene un lugar vacío, también hay una bandera que está monitoreando eso, ¿no? ¿Cómo? Hay una bandera que indica que tiene un lugar vacío.
un espacio. Hay una bandera que tiene un lugar. Sí, sí, claro. Pero esa no es, no, nosotros no podemos. Bueno, pero depende de. Es que aquí depende de cómo hayas tú configurado tu interrupción. Es que eso casi no importa, no tendría importancia si tienes Claro que una no. opción, Claro que no, porque para esto tú cómo configuraste tu interrupción. Cada vez que se carga o hasta que esté casi lleno. Si tú configuras tu interrupción con 0001, pues nunca vas a llenar el buffer. Nunca lo vas a llenar porque apenas tienes uno o dos datos, se activa la interrupción y tú vas y copias. Bueno, no copias, transfieres el dato. Transfieres el dato. Transfieres. Lo vas leyendo y se va vaciando el buffer, se va vaciando. Ajá, sí, así. ¿Sí? Bueno, entonces, pues prácticamente Es todo. sería todo. No, ya sí, ahorita ya programamos.